No sé ni cómo empezar esto. Me llamo Teresa, vivo en Puebla y tengo 68 años. Y últimamente el silencio de mi casa se ha vuelto más fuerte que cualquier recuerdo. Antes no era así. Antes esta casa estaba llena de ruido, de risas, de pasos corriendo por el pasillo, de voces que se peleaban por quién agarraba el control de la tele. Ahora apenas y se escucha el tic-tac del reloj. Y a veces ni eso. Me levanto todos los días a las 6 de la mañana, aunque ya no tenga razón para hacerlo tan temprano. Supongo que es la costumbre, tantos años de preparar desayunos, de despertar a mis hijos para la escuela, de esperar a mi esposo con el café caliente. Pero ahora solo me levanto, camino despacio hasta la cocina, me hago un cafecito sin prisa, me siento en la mesa y me quedo viendo la taza como si en el fondo fuera a encontrar algo más que mi reflejo. A veces prendo la tele, no porque me interese lo que están pasando, sino para que haya ruido, para sentir que no estoy completamente sola. Pero la verdad, sí lo estoy. Mis hijos ya no viven aquí, cada uno hizo su vida, y eso está bien, ¿no? Eso es lo que uno quiere como madre, que crezcan, que sean felices, que tengan lo que uno no tuvo. Yo di todo por ellos, todo. Recuerdo cuando el mayor se enfermó de chiquito, pasé noches enteras sin dormir, sentada junto a su cama, tocándole la frente cada 5 minutos para ver si ya le había bajado la fiebre, o cuando la más chica quería unos zapatos que estaban caros y yo me quedé sin comprarme nada ese mes, solo para verla sonreír. Nunca me pesó, de verdad que no, porque cuando eres madre no piensas en ti, piensas en ellos, siempre en ellos. Mi esposo, él era un hombre serio, no muy de palabras, pero trabajaba mucho. Salía temprano y regresaba tarde, cansado, con las manos llenas de polvo y el cuerpo agotado. A su manera nos quería, o al menos eso creí durante muchos años, hasta que un día simplemente dejó de estar. No fue una pelea, no fue un grito, fue más bien una ausencia que empezó poquito a poquito. Primero dejó de platicar en la cena, luego dejó de preguntar cómo nos había ido, después dejó de sentarse con nosotros y un día dejó la casa. Sin decir mucho, solo dijo que necesitaba pensar. Y ya no volvió. Eso fue hace más de 20 años. Desde entonces fui mamá y papá al mismo tiempo. Trabajé limpiando casas, vendiendo comida, haciendo lo que fuera necesario. Mis manos antes eran suaves, ahora están llenas de marcas, pero nunca me quejé, porque cada sacrificio tenía un propósito. Mis hijos, ellos crecieron, estudiaron, se fueron y yo me quedé. Al principio sí venían seguido. Los domingos eran sagrados, llegaban con sus hijos, con comida, con ruido, con vida. La casa volvía a sentirse llena. Yo cocinaba desde temprano, hacía mole, arroz, tortillas recién hechas. Me encantaba verlos comer, escucharlos hablar, reírse. Pero poco a poco, esos domingos se fueron haciendo menos. Primero fue mamá, hoy no podemos, tenemos un compromiso. Luego fue la próxima semana, vamos. Después ya ni avisaban y yo seguía cocinando, por costumbre o por esperanza. No sé, hasta que un día me di cuenta de que estaba sentada frente a la mesa con 4 platos servidos y nadie iba a llegar. Ese día creo que algo dentro de mí se rompió. Desde entonces ya no cocino tanto. A veces solo me hago un huevo o una sopita, algo rápido, algo que no me recuerde tanto. Las fotos siguen en la pared, ahí están. Mis hijos de chiquitos, con sus uniformes, con sus sonrisas sin preocupaciones. A veces me paro frente a ellas y les hablo. Sí, ya sé que suena raro, pero es que hay días en los que necesito escuchar mi propia voz diciendo sus nombres, porque si no, siento que poco a poco se me van olvidando. Y eso sí me daría mucho miedo. No es que no me quieran, quiero creer que no es eso. Es solo que la vida sigue y a veces uno se queda atrás, como una silla vieja que ya nadie usa, pero que nadie se atreve a tirar. Solo ahí, ocupando espacio, a veces suena el teléfono y mi corazón todavía se emociona, pero casi siempre es una llamada equivocada o alguna promoción y cuando cuelgo, el silencio regresa, más pesado, más frío, más definitivo. He aprendido a convivir con él, a sentarme junto a él en las tardes, cuando la luz entra por la ventana y pinta la sala de un color naranja triste. Ahí me quedo, sin hacer mucho, solo, existiendo, pensando en todo lo que fue y en todo lo que ya no es, porque hay algo que nadie te dice cuando eres madre. Nadie te prepara para el día en que, después de haber dado todo, te quedas sola. Y lo más duro no es el silencio, es darte cuenta de que, tal vez, ya nadie nota que sigues aquí.
Y así pasaron los días, uno tras otro, iguales. A veces ni siquiera sabía en qué día estaba. Lunes, martes, daba lo mismo. Cuando no tienes a quien esperar, el tiempo deja de tener sentido. Pero hubo un día que fue diferente. Me acuerdo porque estaba lloviendo, de esas lluvias suaves que no hacen ruido, pero lo mojan todo. Yo estaba sentada en la sala con una cobija en las piernas, viendo la tele sin poner atención, como siempre. Y entonces sonó el teléfono. Pero esta vez no fue como las otras. No fue ese sonido vacío que ya conocía. No, esta vez algo dentro de mí sintió distinto. Me levanté despacio, como si tuviera miedo de que se dejara de oír. Contesté. Bueno, hubo un silencio corto y luego escuché una voz. Mamá, se me hizo un nudo en la garganta. Era mi hijo, el mayor. Tenía tanto tiempo sin escuchar su voz, así, tan cerca. No supe qué decir al principio, solo. Me senté. Sí, soy yo, le dije con la voz temblando. Me empezó a hablar, rápido, como si quisiera llenar el tiempo que no había estado, que había estado ocupado, que el trabajo, que los niños, que la vida. Las mismas palabras que uno aprende a aceptar aunque duelan, pero luego se quedó callado. Y en ese silencio entendí que no había llamado solo por costumbre. Mamá, me dijo, ¿cómo estás? Y esa pregunta, esa simple pregunta, me rompió, porque nadie me la hacía desde hace mucho. Abrí la boca para contestar, pero no salió nada. Sentí como los ojos se me llenaban de lágrimas y traté de disimular. Bien, hijo, aquí, tranquila. Pero él me conocía, siempre lo hizo. No estás bien, ¿verdad? Y ya no pude sostenerlo, no pude seguir fingiendo que todo estaba en su lugar. No pude seguir siendo la mamá fuerte que nunca se queja. Te extraño, le dije. Así, sin más, sin adorno, sin orgullo, solo, ¿verdad? Del otro lado se hizo silencio, un silencio diferente, no frío, no vacío. Un silencio lleno de algo que no sentía desde hace años. Perdón, mamá, dijo bajito. Perdón por no estar. Y esas palabras, esas sí no me las esperaba, porque uno aprende a vivir sin que le pidan perdón, a justificar todo, a decirse que están ocupados, que es normal, que así es la vida. Pero escuchar eso fue como si alguien abriera una ventana en un cuarto que llevaba años cerrado. Respiré profundo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el aire sí entraba. No pasa nada, hijo, le dije, solo no te olvides de mí. No fue un reclamo, fue una súplica, una de esas que nacen desde muy adentro. Me dijo que iba a ir a verme, que ese mismo fin de semana. Yo no quise ilusionarme. La vida me había enseñado a no hacerlo, pero algo en su voz, algo era distinto. Colgué y me quedé ahí, con el teléfono en la mano, mirando nada, sintiendo todo. Esa noche no prendí la tele, no necesitaba ruido. Porque por primera vez en mucho tiempo el silencio no se sentía tan pesado. Pasaron los días y llegó el domingo. Me desperté temprano, como antes, pero esta vez había algo diferente en mi pecho, como un nervio, como una pequeña esperanza. Me metí a la cocina y sin pensarlo mucho empecé a cocinar. Hice mole, arroz, calenté tortillas como en los viejos tiempos. Mientras cocinaba me sorprendí sonriendo, poquito, pero real. Las horas pasaron y yo empecé a mirar el reloj más seguido de lo normal, hasta que tocaron la puerta. Mi corazón dio un brinco. Me limpié las manos en el mandil y caminé despacio. No quería correr, no quería que pareciera que estaba esperando, pero la verdad sí lo estaba. Abrí la puerta y ahí estaba, mi hijo, más viejo, con algunas canas, con la mirada cansada, pero era él. Detrás venían mis nietos, y por un momento, por un pequeño momento, sentí que el tiempo no había pasado, que todo estaba como antes. No dijimos mucho, no hacía falta, nos abrazamos, y en ese abrazo entendí algo. No todo vuelve a ser como antes, eso ya no pasa, pero a veces, solo a veces, la vida te da una segunda oportunidad, no perfecta, no completa, pero suficiente para recordarte que aún estás aquí y que todavía puedes sentir. Esa tarde comimos juntos, hubo risas, hubo historias, hubo vida, y cuando se fueron, sí, el silencio regresó, pero ya no era el mismo. Porque ahora sabía que en algún lugar alguien todavía pensaba en mí. No leas basta.